A las 23:47 del 5 de noviembre de 2025, hora local, en el Centro de Comando de Defensa Aérea del Distrito Militar Sur, en Rostov del Don, a unos 200 kilómetros al este de Donetsk, una cascada de alertas del sistema comenzó a sonar en rápida sucesión. Las pantallas de radar se iluminaron. Nuevos contactos comenzaron a aparecer, extendiéndose del oeste al noroeste del área de Donetsk. En menos de 20 segundos, el número de contactos creció exponencialmente. 12, luego 27, luego más de 50 puntos apiñados en la pantalla. Ucrania parecía estar lanzando todo lo que tenía a la vez. Una tormenta digital cubrió todo el cielo oriental ocupado. Drones baratos de madera Bover, con un alcance aproximado de 100 kilómetros. Drones señuelo improvisados UJ-22, hechos de tubos de plástico y motores de motocicleta, incluso firmas falsas que imitaban misiles S-200 mejorados y salvas de cohetes HIMARS. Todos avanzaron como un enjambre de langostas. El mayor general ruso a cargo de las unidades integradas de defensa aérea de la región no dudó en emitir una orden a través de la red cifrada. Orador B. Destruir todos los contactos. Prioridad. Defender el aeropuerto de Donetsk. Esta era precisamente la reacción que los oficiales de operaciones especiales ucranianos habían estado esperando. Todo se desarrollaba exactamente como estaba previsto. Las baterías Pantsir S-1 y Tor M-2 disparaban frenéticamente contra señuelos baratos y sin objetivo. Cada misil interceptor, con un coste de entre $100,000 y $500,000, se utilizaba para derribar un dron de $1,000. Rusia desconocía que los más de 50 vehículos aéreos no tripulados lanzados ese día solo llevaban pequeñas cargas explosivas, o en muchos casos, solo balizas de suplantación de radar. Mientras las baterías alrededor del aeropuerto de Donetsk y Spartak derribaban cada señuelo, cada derribo que registraban era, en realidad, una herida estratégica, ya que cada lanzamiento de misil alimentaba las unidades de inteligencia de señales de Ucrania, un paquete de inteligencia invaluable. Las coordenadas precisas del lanzador, las bandas de frecuencia operativas del radar de control de tiro, VHF en banda K y banda X, y el tiempo de reacción de la tripulación, en promedio 45 segundos. Desde la detección hasta el ataque, la red de defensa aérea rusa se mapeaba literalmente a sí misma, lanzador a lanzador, radar a radar, brecha a brecha, como un gran maestro sacrificando una pieza inicial para revelar toda una línea de juego. El cebo debía ser visto para atraer al oponente a una respuesta prevista. Minutos después de que la primera oleada de señuelos saturara las defensas aéreas rusas, las unidades de ataque principales comenzaron su aproximación. Los verdaderos cazadores se adentraron en la zona objetivo, silenciosos, precisos y organizados. Eran dos Su-24M de la Fuerza Aérea Ucraniana, los antiguos caballos de batalla de la era soviética, que se ceñían al terreno a solo 50 o 60 metros sobre el suelo, utilizando la interferencia natural para ocultar sus señales de los radares terrestres. Cada aeronave portaba 2 misiles de crucero Storm Shadow, armas de ataque de largo alcance equipadas con la ojiva multietapa Broch, con un peso aproximado de 980 kilos, diseñadas para atacar instalaciones blindadas como búnkeres, depósitos de munición y grandes complejos militares. Al mismo tiempo, más de 20 UAV FP-2 merodeaban o patrullaban a poca altura. Cada FP-2 portaba una carga de fragmentación de entre 3 y 5 kg, suficiente para incendiar equipos auxiliares, vehículos de suministro o tanques de combustible alrededor del aeródromo. También servían como medios de interferencia y confusión de sensores, impidiendo que el radar enemigo identificara qué señales eran reales y cuáles eran un cebo. Durante el ataque posterior, la formación se dirigió a toda velocidad hacia el aeropuerto de Donetsk, el centro logístico del UAV para el frente oriental, justo cuando la red de defensa aérea rusa alcanzaba la saturación y el caos en el canal prioritario. Se abrió una ventana táctica durante solo unos minutos, pero fue lo suficientemente amplia como para cambiar el panorama estratégico en el frente. Ahora, en el aeropuerto de Donetsk, el centro logístico Shahed Oriental se encontraba a menos de 10 minutos de vuelo de la muerte en el cielo. Las sombras de tormenta del Phantom y los más de 20 drones FP-2, con una masa explosiva combinada de aproximadamente 3,000 kWh, se dirigían directamente a las paletas de suministro que alimentaban los ataques nocturnos contra Pokrovsk, Kramatorsk y otras ciudades ucranianas. Este complejo almacenaba entre 500 y 1,000 Shahed 136 Garand II,
y aproximadamente 1.500 ojivas de fragmentación y penetración, la mayoría de las cuales ya estaban cargadas. Si todo el complejo detonaba, no solo se destruirían cientos de Shaheds, sino que también se vería mermada la capacidad de Rusia para realizar ataques kamikaze de largo alcance, con vehículos aéreos no tripulados en el sector oriental. Durante semanas, los dos Su-24M volaron a ras de suelo a Mach 0,8, a tan solo 50 o 60 metros de altura, entre densos pinares, torres de alta tensión y los oxidados tejados corrugados de pueblos abandonados en el Donetsk ocupado. A esa altitud, un solo montículo o ráfaga de viento mal calculados se convierte en una muerte instantánea. El avión se estrella contra el suelo y detona. Cuanto más se acercaban, más densos eran los destellos de las luces del receptor de alerta de radar, RWR, de ambos aviones, señal de que los radares rusos, posiblemente de un Buk Me-1 o un 9S-18M1 Kupol, captaban débiles señales. Cada segundo de vuelo se convertía en una prueba de nervios para los pilotos ucranianos y las exhaustas tripulaciones de radar rusas, que intentaban frenéticamente distinguir los objetivos reales de los señuelos amontonados. Las tripulaciones rusas, agotadas tras largos turnos y sometidas a una tensión extrema, estaban desorientadas. Cada nuevo punto brillante en la pantalla se parecía al anterior. Ya no podían distinguir el cebo de la amenaza de letal. Nadie en el lado ruso se percató de que dos Su-24 reales se adentraban en territorio ocupado, ocultos por una gruesa capa electrónica. Desde sus vehículos aéreos no tripulados de escolta, sobrevolaron Yasinubata y Makivka, dirigiéndose directamente al aeródromo, ahora a solo 50 kilómetros de distancia. La hora cero se acercaba. De repente, la alarma de la cabina del Su-24 sonó con más fuerza que nunca. Misil bloqueado a las 4 en punto. Pantsir activo. Una obstinada unidad Pantsir S-1 cerca de Spartak había conseguido una débil fijación sobre el esgrimista líder. A pesar de la densa interferencia, su radar de seguimiento de banda Ka aún podía penetrar parcialmente el velo. En ese instante entre la vida y la muerte, el piloto Hawk accionó a fondo. El esgrimista giró casi 90 grados, ejecutando un viraje en J a baja altitud. Una maniobra que solo un veterano se atrevería a esa altura. También activó todos los señuelos y bengalas. Cientos de puntas señuelo y tiras de metal salieron disparadas, formando una enorme nube térmica y reflectante de radar a popa. Una explosión ensordecedora rasgó el cielo del sureste. Un misil 57E6 pasó zumbando junto a la cola, detonando a unos 200 metros detrás. Un destello se reflejó en el visor del piloto. La muerte acababa de rozar el olor a cordita que flotaba en el aire. No había tiempo para respirar. Los dos Su-24 MES habían penetrado la ventana de lanzamiento, el punto ideal para disparar, exactamente a 93 millas del objetivo. En la cabina, la voz de comando llegó por el canal encriptado de banda baja. Coordenadas del objetivo cargadas. Armas listas. Confirmar lanzamiento. El primer Su-24. Dos sombras de tormenta se separaron de los pilones subalares izquierdo y derecho. Cayeron en 3 segundos. El segundo Su-24. Los dos restantes abandonaron sus bahías, dispersándose en trayectorias paralelas. 4 misiles de crucero, cada uno con un peso de más de 1.270 kilos, se lanzaron en la noche. En cuanto se alejaron de la aeronave, los motores microturbo TRI-630 se pusieron en marcha. Cada sombra de tormenta inició inmediatamente la navegación en modo dual. El vuelo duraría de 7 a 8 minutos, surcando el accidentado terreno del Donbass, siguiendo las líneas de ríos, los límites de pueblos y antiguas carreteras, simulando la trayectoria de un Raptor en fase terminal. A unas 6 a 9 millas del objetivo, se activaron los buscadores infrarrojos IIR. Cada misil escaneó el terreno para identificar con precisión los techos de los almacenes, las áreas de espera de los UAV y las señales de calor ya almacenadas en la memoria del objetivo. Mientras tanto, el enjambre FP-2 debía atacar objetivos secundarios, nodos de coordinación de UAV, puntos de reabastecimiento temporales o unidades de radar móviles cerca del aeropuerto. Inmediatamente después del lanzamiento, los dos Su-24 se desviaron bruscamente a la izquierda, girando al oeste, alejándose de las líneas de ataque de medio alcance. A unos 25 metros sobre el suelo, activaron defensas antiaéreas y bengalas, mientras que los UAV restantes emitían ruido electrónico, interrumpiendo toda la cadena de radar a misil y C2.
Desde ese punto, las Storm Shadows, que transportaban en total alrededor de 1,8 toneladas de explosivo de precisión, comenzaron su último vuelo silencioso. Las 4 Storm Shadows volaron a casi 905 km/h a lo largo del río Kalmius, serpenteando entre pinares y suburbios abandonados en las afueras de Donetsk. Para cuando las baterías Pantsir S-1 y Tor M-2, cerca de Donetsk, finalmente registraron contactos a baja altura, ya era demasiado tarde. Se lanzaron algunos interceptores en intentos desesperados. Se informó que uno impactó una Storm Shadow a unos 3 kilómetros del objetivo, produciendo una llamarada blanca que desgarró la noche. Pero 3 misiles continuaron impertérritos. Entraron en picado terminal, optimizados para atravesar techos reforzados. Los buscadores IR comenzaron a cotejar imágenes en vivo con 3 modelos 3D preprogramados. A las 00:10 del 6 de noviembre de 2025, el primer misil impactó contra el techo del almacén 1, el almacén de UAV. La carga precursora detonó tras la penetración, creando una gran brecha. La carga principal detonó entonces en el interior, liberando aproximadamente 450 kilos de alto explosivo. La explosión destrozó la estructura de hormigón, incinerando cientos de WAPs en un instante. Fragmentos de metal y alas salieron volando como una ráfaga de artillería concentrada. Segundos después, el segundo misil impactó en el almacén 2, donde se almacenaban ojivas de Shahed. La explosión desencadenó una reacción masiva. Cientos de ojivas de 40 a 50 kilogramos se incendiaron casi simultáneamente, produciendo una conflagración secundaria que disparó una columna de fuego a cientos de metros de altura. La noche de Donetsk se convirtió en luz de día. El tercer misil impactó en la zona de reabastecimiento y preparación para el lanzamiento, un destello blanco. Luego, el área fue consumida por el fuego. El combustible de aviación, los iniciadores de gas comprimido, las baterías térmicas y la electrónica a bordo de los UAVs desencadenaron una cadena imparable de explosiones. Tras las detonaciones primarias, más de 10 drones FP-2 restantes sobrevolaron el cielo bajo. Para evitar la metralla, impactaron en nodos secundarios de una subestación eléctrica que alimentaba el aeródromo, un repetidor de comunicaciones por satélite y un lanzador de UAV restante, pero aún operativo. La ojiva de cada FP-2, de entre 3 y 5 kilos, fue guiada remotamente de forma semiautónoma a través de Starlink por el equipo de control avanzado, con base en Kramatorsk. La precisión superó el 90% y, en 2 minutos, todos los objetivos secundarios fueron neutralizados. Todo el complejo quedó destruido. Una nube de hongo se elevó sobre Donetsk, brillando al rojo vivo durante 15 minutos tras la detonación. Cámaras de seguridad y drones civiles capturaron el horror. Lo que había sido un moderno centro logístico, bancos de pruebas, almacenes e instalaciones de la Fuerza de Campo rusa, quedó reducido a cráteres humeantes y acero derrumbado. Imágenes satelitales de Planet Labs y Dnipro Osint del 6 de noviembre muestran el complejo destruido. El almacén 1, un profundo pozo lleno de ceniza. El almacén 2, con una pérdida del 50% del techo y estructuras interiores carbonizadas. Escombros esparcidos hasta 500 metros alrededor del aeródromo. Imágenes del SCO de Ucrania, tomadas por drones FP-2 supervivientes. Registraron continuas detonaciones secundarias. Videos locales de Donetsk y Spartak circularon por Telegram en Moscú y Rostov. Los generales observaban las pantallas del NDCC en un silencio estupefacto. Todas las capas de defensa aérea, desde los S-400 en las afueras hasta Pantsir en la pista, quedaron inutilizadas. En menos de 12 minutos, una instalación estratégica con un valor aproximado de $50 millones se evaporó ante sus ojos sin una respuesta oportuna. La causa principal fue una falla en el análisis de prioridades y la sobrecarga del sistema. Cuando las defensas aéreas se vieron inundadas por cientos de drones y señuelos, debido a los débiles contactos de radar, los 2 Su-24 que volaban a baja altura fueron simplemente ignorados. Y esos Storm Shadows y FP-2 penetraron el anillo de defensa ruso utilizando la misma táctica en la que Rusia más había confiado: el caos inducido por sus propios sistemas bajo una táctica de enjambre de drones. Ucrania, con fuselajes antiguos pero modernizados con tecnología moderna y armas occidentales, volvió a llevar la guerra al corazón de la logística rusa. ¿El costo de la operación? Aproximadamente de 5 a 8 millones de dólares. El precio para Rusia, de 20 a 30 millones de dólares en daños físicos.
Pero lo más importante, una capacidad de producción y ataque interrumpida durante meses. El efecto no es solo físico, es un impacto estratégico multidimensional. La presión de los drones rusos cayó notablemente en los frentes de Donetsk y Zaporizhia. La campaña multidimensional de Ucrania no solo destruyó material, sino que sembró un profundo temor. Si un depósito estratégico situado aproximadamente a 120 kilómetros detrás de la línea del frente, defendido por Pantsir y Tor, puede ser derrumbado en 8 minutos, ¿dónde en la zona ocupada es seguro? Esta pregunta preocupa no solo a los colonos rusos civiles de Donetsk, sino también a los círculos de poder en Rostov y Moscú. El ataque de Donetsk destrozó la narrativa propagandística de invulnerabilidad del Kremlin. En el Donbass, la promesa del Kremlin de proteger el territorio ahora parece hueca entre ruinas y acero deformado. CA